Hola chicos, sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de Analizando Ando. Bueno, hoy hablaremos de este libro, es una joya. Se llama El sueño de toda célula de Marisela Guerrero. Este es una obra de poema y de que primero hablemos de la poesía. La poesía es un género literario que se basa esencialmente en la creación de belleza sin ningún propósito práctico. Es una de las manifestaciones artísticas más antiguas, se podría decir, y es una forma de expresar emociones, sentimientos, ideas y construcciones de la imaginación. Y también el género es lírico, ya que es un género literario que el autor transmite sentimientos, emociones, como ya lo hemos dicho, sensaciones respecto a un objeto de inspiración, lo cual estas son las células y algunas otras cosas, pero lo veremos más adelante. También es la expresión del poema, aunque también hay otros textos líricos. Pero bueno, como les decía, ¿de qué trata esta obra? Bueno, esta habla de las células, claro, como su nombre lo dice, pero da cómo se comparan o se unen o se separan. Es un tipo de juego de palabras que usa entre las células y los humanos. Usa también este pequeño juego donde se compara el encuentro del ser humano y la naturaleza y la existencia entre estas. También intenta dar un mensaje para que nos acerquemos y tengamos el interés en la naturaleza, en cómo trabaja y cómo apreciarla como se es merecido. No olvidemos que menciona lobos, así es, lobos. Y de acuerdo a esto, puede que haya una comparación entre una manada de lobos y 1 millón de células unidas, como si estas dos son iguales. ¿Por qué? Bueno, cuando una manada se junta, trabaja mejor y son una familia que, los lobos se apoyan entre ellos al igual que las células. Ambas son igual parte de la naturaleza y puede ser un mensaje de que los humanos, como seres vivos que somos, igual que debemos ser como ellos, pues dice por naturaleza somos buenos, pero a veces por lo material y todo olvidamos que lo único que somos nosotros realmente es puramente carne, hueso, alma y mente igual. También usa comparaciones entre plantas y personas que están a su alrededor. Y es gracioso porque dice que algunas cosas que al consumir la sábila eh, le recuerda mucho a su madre. Entonces, como es una forma de sanación, como conocemos algunos, que la sábila es un remedio casero que se usa comúnmente para la sanación de heridas o algún problema en el intestino o cualquier cosa. Es un remedio casero. Entonces es una figura de sanación e incluso prosperidad, ya que de cierta forma costumbres mexicanas o sobre todo latinoamericanas que se usan en algunos pueblos. Eso ella la compara con que su mamá también es algo que la sana. Entonces, sí, usa ese juego entre comparación de plantas o células entre los que están en su entorno. Y también con qué corrientes literarias hispanoamericanas podríamos relacionar esta obra. Desde mi punto de vista, podríamos considerarlo el vanguardismo, el realismo y el ultraísmo, pero no al 100%. Hay algunas características que noté que se pueden identificar o notar en esta obra. Miren, en el vanguardismo podríamos encontrar que es la búsqueda de identidad propia, igual la denuncia de injusticia social que podemos ver en este caso, donde abarca el tema de la invasión de los productos de empresas, o sea, las cosas materiales, las industrias
y toda la contaminación que se ha visto, que ataca brutalmente a la naturaleza. También el ultraísmo es la renovación y oposición al modernismo. Este usa la metáfora, la eliminación de rimas y la síntesis de emoción pura. Y por último, podríamos considerar el realismo, ya que este tema contemporáneo usa que el ambiente es elegante, las críticas sociales y más bien superficial y lleva poco interés en la reforma. No es que no le guste la renovación o las cosas nuevas, también la protesta por defender la naturaleza, sino que hace una protesta de forma pasiva, no usa agresividad, no usa insultos, entonces lo hace de una forma un tanto indirecta de que consideremos lo que realmente es nuestro y deberíamos apreciar. Bueno, también considerando a la pregunta anterior, ¿cuáles serían las características estéticas en esta obra? Bueno, como podemos ver, es poesía, pero los versos son libres de rimas, usa figuras retóricas, como se había dicho, usa juego entre la comparación de las características de algunas plantas con las de personas que están en su entorno. Los poemas se conectan, no llevan un orden en específico, pero de repente habla de hidrocarburos o fósforo, otro habla de hierbabuena y de repente habla de la respiración o la maestra Olmedo o sobre el miedo. Entonces, sin embargo, todo esto y cada uno de ellos llevan el mismo hilo. ¿Qué quiere decir esto? Todas estas cosas que he mencionado probablemente deberíamos leer antes para saber el contexto de lo que quiere decir cada una de estas. Es interesante cómo estas conectan a lo que ella quiere decir. Como les digo, la maestra Olmedo era una persona que ella fue la que le dio el interés por pensar entre las plantas, las células y cómo éstas trabajan con un ritmo a cierto tiempo. Entonces es interesante incluso para los lectores cómo las ideas cambian desde otra perspectiva de mirar las cosas. Otra cosa, ¿cómo podemos relacionar la obra con algún aspecto de la realidad social o histórica hispanoamericana? En una pequeña parte del libro, titulada Great State Park, relata donde una mujer evitó la tala de un árbol que llevaba una historia. Entonces, para evitarlo, como protestante, se había subido del árbol para evitar que lo cortaran, obviamente porque ella estaba. Entonces, por seguridad, eso no se podía hacer. Entonces, hasta que la compañía que intentaba talar o hacer una nueva área en ese lugar, firmaron un acuerdo donde ese árbol se quedaría para que ella pudiera bajar, porque obviamente mientras más controversia hubiese, peor le hubiese sido a la compañía. Entonces este es un claro ejemplo de que las empresas a veces manipulan o intentan mantener su imagen, pero ¿a qué costo? Por algunas cosas que hacen en contra de la naturaleza, y hay personas que, como se dice, intentan evitar estos caos. Y bueno, un relato que realmente sucedió en México fue el 15 de marzo del 2019. Tuvo lugar la primera marcha de movimiento Friday for Future en México. Ese día 1,5 millones de jóvenes protestaron en más de 2,000 marchas
en 123 países bajo lemas como "No hay planeta B", "El tiempo se está acabando" y "Cambio político, no cambio climático". A pesar de la trascendencia e impacto mediático del movimiento, sobre todo en Europa, que ahí fue donde nació este movimiento en el 2018 por una estudiante sueca de 15 años. Pero bueno, el impacto llegó hasta muchos países, que fue también en México. Sin embargo, muchas personas en este país no conocemos todavía el impacto climático que se ha generado, por lo cual estos estudiantes y jóvenes buscan dar conciencia a nosotros y deberíamos tomarlo en cuenta, que realmente no hay un planeta B, no hay un segundo planeta. Entonces deberíamos cambiar la perspectiva de que la basura contamina, claro que sí, y no porque tú no lo hagas significa que otros no lo van a hacer, pero el cambio empieza desde nosotros y eso es lo importante. Y bueno, para terminar también daremos nuestra opinión. ¿Qué nos gustó de esta obra? Más que nada el, el cómo lo explica. ¿Por qué? Bueno, hablaremos más sobre esto, pues fue de mi agrado, claro que sí. Poder leer el pensamiento que tiene Marisela Guerrero al escribir esta obra. Les comparto que al momento de leerlo fue un poco extraño. Al principio no entendía, porque como les digo, este género literario fue nuevo para mí, ya que estoy acostumbrada por los pequeños poemas, eh, que ya que son cortos, siempre riman, y entonces esta obra cambió mi perspectiva. Fue agradable leerlo. mm, Te lo muestra de una forma suave, tranquila y un poco sencilla. Sin embargo, no quiere decir que no da un impacto. Este no fue difícil buscar corrientes literarias, ya que las más conocidas podrían ser el naturalismo, entre muchos otros también. Y bueno, es agradable porque no lo hace de una forma exagerada al momento de expresar su pensamiento, lo hace de una forma relajada. Sin embargo, no es aburrida, no es una cosa, es sencilla pero no es simple. Entonces, eso es lo interesante. Mm, y este cambió mucho la perspectiva, como les había dicho, de los poemas. Me gustaría más sobre este género literario y yo también les comparto a que lo lean. Una cosa interesante que salió de este, y sobre todo que el en sí de lo que habla es la naturaleza. Nunca había leído algo sobre las plantas, sobre las células y muchas comparaciones que da sobre la vida y cómo estas tienen un cierto sentido de lo que pasa a su alrededor. Sí, me identifico con ella, de ciertos pensamientos que tiene sobre la innovación y eh, de tener esto que se llama materialismo, que solamente nos importa el estatus, pero eso no es realmente lo importante. Es también saber conocernos, conocer a otros seres humanos y vivos. Como les digo, desde el inicio dice, al principio no lo entendía sobre los lobos y por qué comparaba o daba esto entre lobos y células cuando eran cosas un tanto diferentes, pero no, tiene mucho sentido porque cuando entre estas dos se unen con sus mismos, crean fuerza, crean seguridad entre ellos y crean y generan vida, lo cual es un tanto interesante porque son leales en ellos mismos. Las células a veces se separan, pero las células solas a veces por ser pocas y débiles
pueden morir, al igual que los lobos cuando están solos, porque pues solos a veces es un tanto triste, pero cuando estamos en compañía y sobre todo de una forma natural, que la forma natural podría ser el amor, la prosperidad y el apoyo entre unos a otros, es increíble. Entonces yo les invito a que lo lean, es demasiado agradable, eh, es corto, pero está muy interesante si le ponen empeño. Y como siempre digo, no es que ningún libro no es que no sea interesante. Probablemente no es tu gusto o nunca lo has intentado leer desde otra perspectiva. Entonces, busca tu género literario, tus corrientes literarias e intenta sumergirte en esto. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme.